Bueno, mi nombre es Héctor Terry Moliner. Nací en La Habana el 18 de marzo de 1937. Procedo de una familia, no voy a decir ni muy pobre, lleno de modestos recursos. Fui huérfano a los 38 días de nacido. Por lo tanto, mi crianza estuvo fundamentalmente en manos de mi padre, por supuesto, pero con el apoyo incondicional de mis tías, que nos criaron a mí, a los otros tres hermanos, y de mi abuela, que era la matrona de la casa, una mujer de un carácter muy fuerte, muy valiente. Cuando tenía aproximadamente 7, 8 años, bueno, pues la familia hizo un sacrificio y me matricularon en el Colegio Bautista por examen. Ingresé en el Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana. Eso es mi inicio dentro del bachillerato, donde como joven, bueno, integramos también los equipos deportivos del Instituto de La Habana, el equipo de fútbol americano. Tuve muy buenos profesores que ayudaron mucho a mi idea en el Instituto de La Habana. Ya llego entonces, bueno, a obtener el título de bachiller en Ciencias y Letras en el año 1955, donde además de eso obtengo el premio Antonio Bachiller Morales. ¿Por qué cojo la carrera de medicina? Un tío mío me sugirió que me dedicara a la carrera de medicina, diciendo que era la profesión más respetada en nuestro país, sobre todo para la gente de la raza negra. Le hice de caso a mi tío, vamos a decir, le hice caso a mi tío. No dudo que yo también tenía inquietudes sociales. Puede leer la historia de Maestro Vera después del asalto al cuartel Moncada por el compañero Fidel. Yo empecé a tener otra proyección de la vida misma en el orden social, político, y esa descripción sanitaria que hace Fidel en la historia de Marisol Vera influyó también en dar este paso. Cuando iniciamos los estudios, llevábamos un tiempo, ya estaba atrasado un poco el ingreso por las mismas situaciones políticas que se vivían en la universidad, y ya cuando nosotros ingresamos, vamos bastante politizados a ingresar en la universidad. ¿Por qué? Porque estuvimos casi 7 u 8 meses antes que se iniciaran los estudios universitarios, no 7, 8, no, diría 5 o 6, en una academia privada de Isidro Hernández, que era muy famosa aquella academia para estudiar la anatomía. Ese grupo se fue nutriendo, se fue haciendo amigos, nos fuimos enamorando, inclusive en aquel momento. De aquel momento surge ya el flechazo que yo siento por Carmen, mi esposa, en aquella academia. Y teniendo eso en cuenta, ya cuando llegamos a la universidad, es un grupo que está muy fuerte. Ya teníamos inquietudes revolucionarias porque asistíamos a la universidad a las protestas estudiantiles que se daban por la FEU durante los años 54, etcétera, etcétera. Ya conocíamos en aquellos momentos a José Antonio Echeverría, a Fructuoso Rodríguez, un grupo de compañeros muy valiosos en aquel, con mucho prestigio en el ámbito nacional, y el papel que representaba la universidad como centro de oposición a la dictadura de Batista, y eso pues nos llevó a inclusive evitar que cuando llegáramos ya a la escuela de medicina, nuestra primera clase, como era tradicional, los estudiantes de los cursos superiores viniesen a ejercer o a ejecutar las novatadas con nosotros, a pelarnos, a pintarnos, etc., y a humillarnos, amarrados, saliendo por la calle. Ya eso demostraba la unidad que tenía nuestro curso, del cual inclusive gran parte de sus representantes como delegados de asignatura éramos todos procedentes del directorio revolucionario. Batista no es el hombre que cierra la universidad. La universidad la cerramos los estudiantes universitarios, por orientaciones del comando del directorio revolucionario, orientado por Antonio Echeverría y Fructuoso
y Fructuoso Rodríguez. Yo también, conjuntamente con los estudios de medicina, en el año 56, me matriculé en la Escuela Profesional de Periodismo porque me gustaba mucho el periodismo en la Márquez Sterling, ahí en la calle Gen Pedal. Y tuve en el curso 56 y el 57, hasta que, bueno, en esa etapa soy detenido por tercera vez, pero esta vez estuve ya bien complicado, porque caí con un grupo de movimiento revolucionario, 26 de julio, después del asalto al Palacio Presidencial. Estuve 9 días en la estación, en la quinta estación de policía, que estaba al frente de los grupos torturadores y del grupo de investigación, el célebre teniente coronel Esteban Venturano. Nos mandaron remitidos para el Castillo del Príncipe, donde estuvimos aproximadamente 4 meses detenidos, y salimos en libertad provisional días casi previos, en febrero, semanas previos a la huelga del 9 de abril. Y bueno, cuando salimos de la prisión, salimos mediante la huelga de hambre que iniciamos los presos políticos en aquel momento, en febrero de 1958, pudimos salir para el clandestinaje puro, porque ya nosotros ya sí teníamos que alejarnos de la familia por completo, y empezamos a vivir ya la etapa de clandestinaje, hasta que fracasó la huelga del 9 de abril. Salimos para el exilio a prepararnos para regresar en una expedición que se preparaba por el directorio para la revolución. Empezamos los estudios de medicina, empieza la lucha fuerte en la universidad y en la escuela de medicina, porque vienen ya los problemas ya de la lucha de clases. Comienza en pleno año 59 y 60, sobre todo en el 60, el proceso de las comisiones de reforma universitaria. Y en la comisión de reforma universitaria de medicina la integraban 3 profesores y 3 estudiantes de medicina. Entre los estudiantes de medicina, de esos 3 estudiantes, estaba Julio Teja, que fue ministro de Salud Pública, el doctor Daniel Inclán, médico también militar, y estaba yo en la Comisión de Reforma Universitaria. Y en ese curso se decide por el Ministerio de Salud Pública, en aquel momento el ministro era el compañero José Ramón Machado Ventura, y el viceministro de Epidemiología era el doctor Eleodoro Martínez Jón, crear el internado vertical de higiene y epidemiología. Yo me había convertido en un furibundo clínico nefrólogo, y de ahorita para luego, con toda esa proyección y ese tipo de cosas, dejé la proyección hacia la nefrología, hacia la medicina, y hice el internado vertical de higiene y epidemiología, que era el primer internado que se hacía en Cuba de esa especialidad. Y ya cuando nos graduamos, ya yo soy interno vertical de higiene y epidemiología. Salimos de ahí, vamos a la graduación en el Turquino, donde nuestros diplomas están firmados por el compañero Fidel. Aquí tengo mi diploma con mucho, no firmado por el compañero Fidel, 5 días de ascenso a las montañas del Pico Turquino, y verdaderamente fue una graduación histórica la que se hizo en aquellos momentos. Nos comprometimos de por vida con la revolución, y sí, nuestro curso hizo todo lo que tenía que hacer en defensa de los intereses de la revolución, y por supuesto nos encontramos muy orgullosos de toda aquella epopeya que vivimos prácticamente en la carrera de medicina. Terminamos los estudios de medicina y partimos hacia la región de Manzanillo. El cuadro sanitario era dantesco. Fue una tarea de titán en la que hubo que enfrentar ahí con el personal de la salud pública, todos compañeros muy entusiastas, compañeros muy revolucionarios. Me propone Martínez Junco para que yo saque una beca de estudio en la Unión Soviética, estudiar higiene del trabajo. Al regresar a La Habana, después de 7 meses de estos estudios de posgrado,
me vuelven a enviar entonces para Santiago de Cuba. Estoy empezando mis primeros pininos como trabajo allí y en agosto ocurre un fenómeno que se tiene que movilizar toda la provincia porque se desata la epidemia de fiebre tifoidea de Bayamo. Y bueno, a mí me movilizaron el primer grupo que llegó de Santiago de Cuba. Hablar de Terry en forma resumida es bastante difícil por la relación que tenemos desde que tenía yo 14 años y Terry tenía 13 en el Instituto de La Habana, año 1950. Voy a hacer una anécdota que quizás sintetice quién es Terry en lo que a solidaridad se refiere y a lo que al sentido de deber se refiere, que fue que en ocasión de la epidemia de fiebre tifoidea en Bayamo, que fue, creo que fue en noviembre de 1900, la epidemia fue en 1968, en Bayamo, una epidemia de fiebre tifoidea grande. Terry se infecta. ¿Y se infecta en qué circunstancias? Hay un niño que ingresa, que él lo ve, que le faltaba el aire. Había la dicotomía de si era fiebre tifoidea o si era difteria. El problema es que el chiquito se estaba muriendo y Terry le hace una actividad de reanimación, un acto de reanimación y le da boca a boca. Indiscutiblemente se infectó y estuvo 14 días ingresado en el Hospital Carlos Manuel de Céspedes en plena epidemia de fiebre tifoidea. O sea que arriesgó su vida para salvar la vida de ese niño. Como viceministro de Salud Pública también tuvo que enfrentar diferentes epidemias que se produjeron aquí en Cuba y en otros lugares, como la epidemia de cólera en Angola. En lo que a las relaciones humanas es una gente afectiva, es una gente, como había dicho, solidaria. El trabajo que realizó en la atención a los combatientes, a punto de partida del consultorio que tenía en la Asociación de Combatientes. Él se incorporó al hogar de ancianos, donde realizó una reconocida labor en el hogar de ancianos en el cual trabajó. Creo que es una gente desprendida, creo que es una gente compañero, es una gente amigo, es una gente fiel a la revolución, siempre dispuesto a lo que sea en cualquier circunstancia que se presente. Ese es Terry, ese es nuestro amigo y nuestro hermano. Regresamos para Santiago de Cuba en enero del 69. Ya se había producido cambio también de directores provinciales y ahí empezamos a hacer nuestro trabajo como higienista del trabajo. Hice algunos estudios en fábricas, etcétera. Esos estudios fueron muy importantes. Y empezamos la docencia en la Facultad de Medicina. Y a mí me promueven como subdirector de higiene y epidemiología a partir del año 1972. Allí tuve que enfrentarme a diversas situaciones de tipo epidémica. Verdaderamente, bueno, ya en el servicio rural tuvimos dos epidemias o brotes epidémicos fuertes en Minas de Frío, donde estaba la escuela formadora de maestras Minas de Frío con miles de estudiantes allí. Donde teníamos la tuberculosis, una alta tasa de casos de tuberculosis y el tétano, pero lo que nunca dejo de decir y seguir diciendo siempre es que la salud pública no se puede hacer sin el pueblo organizado. Y bueno, empezamos a enfrentar todas aquellas situaciones y fuimos cambiando el cuadro de salud con todos los programas de vacunación que se fueron adicionando. Pero ya en Santiago de Cuba tuvimos que enfrentarnos a diversas epidemias. Por ejemplo, tuvimos una epidemia fuerte en Santiago de Cuba, también de fiebre tifoidea. Tuvimos que enfrentarnos a la epidemia de fiebre tifoidea en Oriente Norte.
Tuvimos también una epidemia de encefalitis viral en la zona de la base naval de Guantánamo. Vivíamos asustados siempre. Tengo una anécdota, vamos a decir, jocosa, de cuando nosotros nos ascendieron a director provincial de salud. Fui a una reunión del Buró Provincial del partido, que lo dirigía, por ejemplo, en aquel momento el comandante Juan Mediaboca, y nosotros presentamos el cuadro de salud de la provincia en aquel momento. Y bueno, por supuesto, la primera causa de muerte eran las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, dentro del cuadro de salud, independientemente de todos los fenómenos estos que hemos estado hablando, las enfermedades transmisibles. Y el comandante Almeida nos hizo una pregunta: Terry, bueno, ¿y por qué las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte? Y yo jocosamente le dije, pensaba, bueno, deben ser los sustos, comandante. Y Almeida se empezó a reír. Coño, ¿verdad que sí? Deben ser los sustos, porque aquí vivimos de susto, de susto, de susto. Así estuvimos nosotros en Santiago de Cuba, donde por nuestro trabajo tengo la satisfacción que vino Evo, el primer congreso del partido, y por Oriente nosotros fuimos seleccionados y electos para ser delegados al primer congreso del partido. En Santiago de Cuba dimos muchas actividades científicas, propiciamos mucho el trabajo de todas las sociedades científicas. Yo digo siempre que la etapa que estuve en Oriente Sur, que fueron 11 años, entre los 3 que estuve en Manzanillo y los 8 que estuve en Santiago de Cuba, bueno, yo lo llamo mis años felices. Bueno, cuando termina el primer congreso del partido, a fines de 1975, en que se crea la nueva división política administrativa, Oriente se divide en las 5 provincias actuales de hoy y se decide por la dirección del ministerio que ya yo debo dejar la provincia y venir, es decir, para la capital y mi Gran Habana, además de eso, para la dirección de higiene que se creaba en el Ministerio de Salud Pública. Y se consideró que yo debía hacer una pasantía tanto en la República Socialista de Bulgaria como en la República Democrática Alemana. Regreso y ya comienzo a trabajar en la dirección de higiene, pero la vida con su dinámica, por supuesto la epidemiología estaba separada por la asistencia médica, nosotros estábamos entonces en la dirección de higiene y surge el primer problema, que es la epidemia de dengue 1 en el país en 1977. Nuestras estructuras se habían debilitado enormemente y en el plazo del año 77 al año 81 viene el gran golpe de la epidemia de dengue hemorrágico, que nos genera una situación caótica en el país, y eso nos obliga en aquel momento pues a generar todo un esfuerzo para fortalecer las estructuras de higiene y epidemiología. La epidemia de dengue hemorrágico fue un reflejo o un producto de la debilidad del sistema de higiene y epidemiología que teníamos en nuestro país. Esto fue fuertemente criticado en aquel momento por el comandante en jefe cuando hubo que explicarle la situación que se estaba confrontando con la debilidad de los pocos cuadros científicos que se tenían para enfrentar los problemas epidemiológicos y con las necesidades objetivas y materiales y logísticas que se requerían para poder trabajar en las epidemias. Esto conllevó, por lo tanto, que él nos solicitara un documento de cómo teníamos que enfrentar ese fortalecimiento de la epidemiología y de la higiene en el país para tener, como decía él, el mejor sistema de enfrentamiento a las epidemias, no solo por el problema de las epidemias, sino porque ya se tenían indudables dudas de que habíamos sido golpeados por una criminal epidemia que fue ejecutada
por los servicios secretos de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. A partir de ahí, bueno, se generan las posibilidades del decreto ley de la inspección sanitaria estatal, después se fundamenta la ley de salud y ese decreto se incluye en la ley de salud aprobada por la Asamblea Nacional. Se van generando toda una serie de propuestas y situaciones y conjuntamente la vida sigue porque teníamos otros problemas que atender. Todo esto se había desarrollado paralelamente con la epidemia que venía sufriendo el país año por año de la meningitis meningocócica serogrupo B, que nos costaba un grupo de defunciones entre niños, adultos, etc. Y que se requería un proceso o un producto vacunal que se planteaba que por el serogrupo B esto no era posible. Y aquí, a pesar de esto, bueno, se creó la posibilidad, con todo el apoyo que dio el comandante, para empezar a hacer los trabajos y se logró en los próximos años la vacuna frente al meningococo serogrupo B y pudimos empezar a decapitar aquella epidemia que nos costó tantas defunciones durante un número de años. Ya ahí se iba desarrollando todo ese aparato científico. Se creó el Instituto de Medicina del Trabajo, se creó el Instituto Nacional de Nutrición, se creó el Centro Nacional de Educación para la Salud y se desarrolló para todo el país los centros provinciales de higiene y epidemiología y las unidades y centros de control de vectores en todo el país para tener, como dijo Fidel, el mejor aparato de contención de epidemias que tener nuestro país. Que todos los compañeros que han dirigido, o compañeras que han dirigido la higiene y epidemiología, que han sido muchos y todos muy buenos, pero Terry tenía una visión integral de cómo se debía desarrollar la higiene y epidemiología. ¿Y por qué digo integral? Porque Terry tanto atendía el servicio, que es una cosa importante, atendía la docencia, así como decía, la docencia en la universidad y atendía el proceso de la ciencia. Y él integraba eso de una forma muy dinámica y con una prioridad desde su posición y por supuesto coordinando con otra área del ministerio. Y él logró esa simbiosis, esa integración, yo puedo decir que él la logró y fue un momento muy importante dentro del desarrollo de la higiene y la epidemiología. Ya después de haber terminado el doctorado y estando todavía director del instituto, bueno, pues fuimos dándome consejos, qué hacer, yo le preguntaba a veces no siempre estábamos totalmente de acuerdo, pero eso es una de las cosas que tiene, si yo puedo decir una de las características de Terry, es que yo creo que él estimula los desacuerdos para lograr buenos acuerdos. Yo creo que uno en la vida tiene paradigmas, tiene ejemplos, tiene personas que tú admiras, pero quizás nunca puedes llegar a tener una relación como tú quisieras, y en este caso eso sí se cumplió. Se forjó un grupo numeroso de cuadros, es decir, jóvenes que hicieron la especialidad y que posteriormente, no contentos con eso, nosotros los sacamos a estudiar a diversos países, a escuelas que ya estaban muy bien constituidas. Gran parte de estos doctores en ciencia que nosotros tenemos en nuestro país, vamos a decir, en la red saludista, salieron a aquel grupo especialista que se formó a punto de partida de aquella estrategia. En relación con el profesor Héctor Terry Moliner, una persona muy exigente, muy trabajador, buen comunicador, con una capacidad de formación, o sea, de identificar y al mismo tiempo que exigía, pues daba las posibilidades o da las posibilidades de que uno se superara, de que uno perfeccionara el trabajo. Siempre me trató de encauzar
en cursos de superación. Aquí en Cuba, con los expertos que había en aquel momento del IPK, tanto biólogos, entomólogos como epidemiólogos, desde el punto de vista de mi formación, para poder conducir técnicamente y de una forma correcta lo que era el trabajo de lucha antivectorial, que era mi papel en ese momento. En lo personal lo conocí la familia y realmente es una persona a la cual creo que es correcto que se le haga este intercambio con la opinión de varios compañeros, porque creo que todos debemos de coincidir en su capacidad de trabajo, su capacidad de enseñanza, su capacidad de prever las necesidades de desarrollo investigativo, de formación de los cuadros que están en un determinado nivel en esta actividad. Y creo que así se ha mantenido siempre, ya en estos momentos, en una vida un poco más tranquila, pues siempre nos apoyo desde el punto de vista de sus opiniones, de sus asesoramientos, con la experiencia que indiscutiblemente acumula el profesor Terry Moliner. Venían problemas nuevos, no solo eran las enfermedades transmisibles, teníamos que monitorear cuál era el cuadro de salud de nuestro país y ya afloraban con mucha fuerza las enfermedades no transmisibles, crónicas y degenerativas, y se empezó a desarrollar también entonces el cuerpo de investigadores y de especialistas para enfrentar las enfermedades llamadas entre comillas del desarrollo como estas que acabo de nombrar. Tuvimos que explicarle muchas cosas y dónde estaban ya los hábitos de vida y de consumo de la población cubana. Un estilo... ¿Y cuál es la provincia que tiene más médicos fumando? No, en general, comandante, esto es un promedio nacional. Estamos un 32% nacionalmente. Pero por ejemplo, médicos, en el instituto nuestro que... ¿De los médicos? De los médicos. ¿Y en el instituto de ustedes? Es un escándalo, era 50%. Verdaderamente para mí es un bochorno eso. ¿Era? ¿O es todavía? No, lo que pasa es que ese instituto que está promoviendo la lucha contra el hábito de fumar, cuando hicimos la primera encuesta en el instituto, nos salta el 50%, verdaderamente nosotros no podemos admitir eso. A partir también de toda esta situación, ya nosotros veníamos trabajando con todas las áreas del ministerio, fundamentalmente con la de asistencia médica en el proyecto de elevar la expectativa de vida, porque se avecinaba también el problema del periodo especial y estábamos estudiando las consecuencias que pudieran producirse por el periodo especial en aquel momento. Empezaron a dar entonces aquellas reuniones, vamos a decir, yo diría famosas, que empezaron a darse en el Instituto de Higiene con la participación de todas las instituciones científicas de primer nivel del Sistema Nacional de Salud, las facultades de Ciencias Médicas que estaban aquí en La Habana, encabezadas por el profesor Fidel Elizártegui, por el profesor Francisco Roa Ochoa. Se dio entonces, dentro de aquellas reuniones, se preparó el taller internacional de epidemiología, donde el doctor Miguel Márquez, representante de la Organización Panamericana de la Salud, prohijó ese taller que se dio aquí, donde vinieron figuras relevantes de la salud, sobre todo en América Latina, como Milton Terry, Mirta Rosé, que después fue directora de la Oficina Sanitaria Panamericana, Pedro Luis Castellano, es decir, todo ese grupo pues participó en aquel evento que generó ya después un documento protocolo para continuar trabajando y sentar las bases para lograr para el año 2000 cambios cuantitativos y cualitativos en la población cubana. Son aquellas vivencias que nos quedan de aquellos momentos en que permanentemente, y hay que decir, esto fortaleció en gran medida nuestra relación con el comandante jefe, por supuesto, una gente
permanentemente preocupada y ocupada por los problemas de desarrollo de la salud, de las ciencias médicas y de la ciencia en general. Así es como se desencadena pues toda aquella etapa que yo la digo y la repito, digo que fue la etapa de oro de la salud pública cubana. Y dentro de ese marco, bueno, choca y entra a jugar un papel en la salud pública mundial y nacional el problema del SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que transformó en la humanidad por las características de ser una enfermedad que fundamentalmente se transmitía o se transmite por las relaciones sexuales. Y la dirección del país, el propio comandante en jefe nos planteó que teníamos que buscar todas las posibilidades para que el SIDA no se convirtiese en un problema de salud. Pero el SIDA se jodió por la estrategia que desarrolló Cuba, que tenía una oportunidad epidemiológica porque prácticamente no teníamos transmisión. Se cogió entonces como arma política para achacarnos que estábamos violando los principios, los derechos humanos de los pacientes, etcétera, etcétera. Esto nos convirtió a nosotros también en cuadro, yo diría, polémico y político en todas las sesiones internacionales en las cuales asistíamos. Pero yo diría que a pesar de todo eso, con mucho respeto se nos trató cada vez que fuimos a todos los eventos internacionales en los que fuimos invitados, en los que asistimos, e inclusive como organizadores en algunos de ellos. Recuerdo el propio periodo especial, nuestro pueblo sufrió penurias graves y amargas que condujeron inclusive en el orden nutricional al desarrollo de la neuropatía epidémica, que está demostrado recientemente que es un problema de deficiencia nutricional por desórdenes metabólicos. Son anécdotas y cosas importantes que tienen que conocerse y que tienen que además divulgarse en este sentido. Y creo que se ha divulgado poco sobre todas estas cosas y sobre todos estos logros que se planteó en aquellos momentos la salud pública cubana. Los problemas y la especialidad a la cual me dediqué como saludista me dieron la posibilidad de tener un contacto muy directo con el jefe de la Revolución Cubana, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Es decir, eso no lo ha logrado, o no lo han podido tener otros compañeros y otros muchos compañeros, porque no es solo el conocimiento, no, es la necesidad, es el intercambio, es la pregunta. Fidel era un acucioso científico, preguntaba todo, etcétera, con el mosquito y esto y lo otro, el meningococo, iba a los laboratorios ahí, se ponía a ver, a discutir con los científicos, analizar, buscando siempre incrementar su aval científico. Eso nos llamaba a nosotros poderosamente la atención. Recuerdo, bueno, la epidemia de hemorrágico, como Fidel salía todas las tardes, ya a la noche, a visitar los cuerpos de guardia de los hospitales, sobre todo pediátricos, y ver cómo iban evolucionando. Ya se conocía hasta los casos, iba preguntando el niño que ve a él cómo está, y todas esas cosas nos marcaron a nosotros para nuestras vidas. Y dentro de ese marcaje, ese problema, porque bueno, no me puedo ver esto aislado de mi vida como combatiente de la Revolución Cubana, porque a ella le he dedicado toda mi vida, le dediqué mi juventud 4 veces en las prisiones de la dictadura de Batista. Tengo 2 grandes hobbies en la vida, ¿no? Uno es la lectura y el otro hobby es el cine. Todos estos libros, más o menos, estas partes aquí, mencionan mi nombre, lo tengo aquí, por eso todo lo que está aquí, porque está mencionado mi nombre en diferentes facetas. Aquí está mi vida política, mi vida científica, mi vida social, mi vida familiar, en todas estas fotografías que aquí se encuentran. Esta es la salida hacia el carro funeral de José Antonio Echeverría el 14 de marzo. Aquí está, en este pedacito, cargando la parte de atrás del sarcófago. Y aquí, bueno, esta foto la tenemos en Playa Airón de los compañeros médicos y estudiantes que fuimos
en el grupo de la sanidad militar, la familia, por supuesto, mi hijo, desgraciadamente que perdió la vida en un accidente automovilístico con 21 años de edad, cosa de la cual uno nunca se repone, y las nietas, la familia, las hijas, Carmen, mi padre por allá. Como digo, este es un sitio de meditación para los buenos momentos y para los malos momentos. Mi padre es una persona, lo considero humilde, dedicada, respetuoso, con muchos valores y sobre todo muy comprometido con el proceso revolucionario y con la atención a la familia. De niña puedo recordar que veíamos a veces a mi papá muy pocas horas del día, quizás trabajaba 22 horas, pero siempre se ocupó de darle seguimiento a nuestra salud, a nuestros problemas escolares y sobre todo a la educación conjuntamente con mi padre. Creo que de ellos heredé el amor por la medicina y de él fundamentalmente el interés por las ciencias de la salud, por la higiene y la epidemiología, o sea, el interés por la medicina preventiva. Siempre decía que para tratar enfermos o personas enfermas, primero había que estudiar por qué se enfermaban los grandes grupos de población. También de él me inculcó el estudio constante, la autosuperación, y en el trabajo que desarrollo como investigadora, como docente, siempre le consulto a mi padre. Y con valentía defiendo mis postulados, porque primeramente hay que superarse para defender los resultados de nuestras investigaciones. Mi padre para mí siempre es un libro de consulta y un guía, un ejemplo para la familia, tanto para mi hermana, para mi nieta, para mi hija. O sea que nosotros vemos en él un padre ejemplar y un guía siempre, que es una bendición contar con él. Mi hija, Carmen Cristina Terry, la primogénita. Bueno, realmente todos en la familia estamos muy orgullosos de mi padre, porque realmente ha sido un ejemplo de consagración a su profesión, a la revolución, una consagración sin esperar nada a cambio, muy desinteresada, y también un ejemplo de ética, no solamente desde el punto de vista profesional, sino desde el punto de vista humano. Por supuesto, la nieta que vive con nosotros fue nuestra gran joya aquí en la casa. Ya una mujer adulta, etcétera, etcétera, pero bueno, nos ha dado el don de tener una bisnieta, que no porque sea bisnieta nosotros, una niña muy inteligente, muy agradable, muy alegre, que constituye para nosotros, sobre todo, mucho más en estos tiempos de pandemia en que hemos estado aquí en la casa, el soporte emocional para sobrellevar la vida en sus condiciones duras en las cuales estamos viviendo en estos momentos. Me han criado, me enseñaron a ser la persona que soy, me guiaron por el camino del estudio, del trabajo honesto, y eso se lo tengo que agradecer a él. La persona que soy es gracias a él y a mi abuela. ¿Quién es? A veces me dice abuelo, pero lo que más me dice es papi. Y entonces, como quisiera que me recordaran, como alguien que hizo algo útil, como alguien que se desprendió de muchas cosas, que renunció a muchas cosas en sus años juveniles, etcétera, por sus ideas políticas, por sus ideas de progreso social, por sus ideas revolucionarias. La Sociedad Cubana de Higiene y Epidemiología, en su sesión extraordinaria del día 6 de septiembre de 1990, acordó otorgar el título de miembro de honor de la misma al doctor Héctor Terry Molinert, viceministro de Salud Pública a cargo de la Higiene y Epidemiología.